Entonces continuamos con la segunda conferencia. Éxodo 34, versículo 7. ¿Por qué? Porque en este encuentro no voy a ministrar liberación de la manera más profunda. ¿Por qué? Porque con toda la iglesia tengo programado un evento de liberación y la idea es que todos podamos estar. Recuerden que esto es de entrenamiento. Entonces vamos a ir con la segunda conferencia. Lo que pasa es que les iba a hablar de eso, pero el Señor me instó a no hacerlo porque lo vamos a hacer con toda la iglesia. Quiero que vayan. Bueno, pensemos entonces en qué necesitamos para entrar a la cámara del rey. Aquí ya vamos a entrar un poquito en dimensiones más profundas. Ya no va a ser tanto, claro que vamos a ministrar, vamos a seguir ministrando. Algunos de pronto no necesitan administración en estas áreas, pero necesitan administración en otras. Y vamos a entrar en profundidades del Espíritu. ¿Listo? La cita que teníamos para esto es Mateo 27, 51. Mateo 27, versículo 51. ¿Lo tienen? Ok, quiero hablarles antes de leer el texto, aunque usted ya debió haber echado una ojeada. ¿Qué necesitamos para entrar a la cámara del rey? Ahora, quiero decirle que no era tan sencillo entrar al cuarto, a la habitación de un rey. Usted no crea que cualquiera entraba, él tenía su gente preparada, seleccionada para que estuviera en las puertas. Y solo en las puertas. Y solo aquel al que él autorizaba podía entrar a su habitación o a su cámara principal, donde estaba su trono. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos para entrar a la cámara del rey? ¿Qué cree usted que necesita para entrar en la habitación del Señor? Santidad. ¿Qué otra cosa? Confianza. ¿Qué otra cosa? La autorización, muy buena palabra. ¿Qué otra cosa? La obediencia. Obediencia, muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, confianza está muy bien, pero vamos a enfocarla de otra manera. ¿Qué otra cosa necesita para entrar? ¿Usted qué considera que necesita para entrar en la Cámara del Rey? Permiso, autorización, aprobación, permiso, ok. Miren lo que dice, porque de esto tiene que quedar registro fotográfico, ¿no? Estamos en entrenamiento. ¿Qué se necesita, Melissa, para entrar a la cámara del rey? Deseo, listo. ¿Qué se necesita, Mónica? Las llaves. De pronto. No, la puerta está cerrada. Ahí no entra todo el mundo. ¿La qué? Conocer a alguno en la casa, vea que ese es un buen... Conocer a alguien de la casa. Un vínculo. Listo. Vamos a leer Mateo 27, voy a procurar no demorarme aquí, prometo a las 12 en punto entregar. Tan pronto acabemos, pasamos al comedor y tenemos hasta la... Tranquilos, no se preocupen. Mire, tienen desde las 12 hasta las 2. ¿Ok? Almuerzan y tienen hasta las 2 para descansar y a las 2 nos volvemos a encontrar acá. ¿Ok? No los quiero... Yo he estado en encuentros donde, ay Dios mío, eso es terrible. Entonces desde las 12 van a tener 2 horitas de descanso para descansar. Por favor no se meta a la piscina, porque si no, no va a querer salir. ¿Está bien? Bueno, ahorita en el almuerzo arreglamos, pero en la piscina. Ok, Mateo 27, perdón, versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Ok? Vuelvo a leer el texto. Y he aquí, el velo del templo se rasgó ¿en cuántas partes? Listo, necesito
una mano auxiliar acá. Cualquiera me sirve. Coja el velo. El velo. ¿Esto qué es? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá, Mónica? No. Sí, ahí se lo está viendo. ¿Y acá? No. Ok, ese es el ejercicio. ¿Qué es él? Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. No se rasgó en 3, no se rasgó en 5, se rasgó en 2. Pero mire que dice algo bien particular. Dice que se rasgó de arriba. Tápese la cara. Que se rasgó. No, mija, eso, con voluntad. Se rasgó de arriba hacia abajo. Esto debiera ser una tela que haría así, y que haría así, y queda ¿qué? ¿Queda qué? ¿Le ve la cara a Mónica? ¿Se la ve 100%? No. Ok, gracias, Mónica. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso habla que no hubo una mano humana que lo cortara desde abajo hasta arriba. El velo se rasgó solo y el velo estaba alto, porque el templo era alto, ¿correcto? Y se rasgó de arriba hacia abajo, Quiero preguntarle, ¿por qué se rasgó el velo? ¿Qué pudo haber hecho que se rompiera el velo? Bueno, mire, sencillo. Básicamente el velo fue rasgado para que en símbolo o en representación que ya lo que había tras la cortina no iba a ser ¿qué? Oculto. Le hago una pregunta. Usted, las cortinas que tiene en su casa, escúcheme esto. ¿Usted cómo las cuelga? Una puntilla allá, otra puntilla allá y en choloca. ¿O usted le pone un riel, una pita que sostenga toda la cortina y la amarra? Tiene algo de que sostenerse toda la cortina. Pero es una cortina bien puesta, ¿no? Una cortina bien puesta. Las cortinas del templo estaban amarradas, óigame esto. Ellas tenían unos orificios y tenían una armilla que se anclaba a una barra metálica en la parte superior. Haga tal cuenta los rieles de las cortinas de hoy en día. ¿Entiende cómo estaba la cortina? Ahora pregunto, si esa cortina se rasga por la mitad, ¿se abre? No, se rompe, pero queda otra vez la misma. Queda línea, pero no se. Queda la abertura. Claro. Queda la apertura. O abertura. Pero no se cae. El que se rasgara el velo solamente fue la voz de Jesús espiritual diciendo, les doy permiso para que entren. Pero aunque el velo fue rasgado, por esa razón, quien no pasa el velo, quien no pasa la cortina, aunque sea creyente, sigue en tinieblas. Y aquí es donde voy a empezar a predicar. El velo fue rasgado. Entonces, el mensaje de ahora le coloqué el velo rasgado. Así se llama, tal cual como el versículo que leímos. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Yo quiero compartirle una experiencia que tuve hace algunos años. Y yo no quiero, vuelvo y digo, una experiencia no es para hacer teología, solamente quiero compartirle mi experiencia personal. En algún momento cuando fui a ver La Pasión de Cristo, que uno sale, ¿usted sabe cómo salía toda la gente cuando veía La Pasión de Cristo por primera vez?
mire, creyentes o no creyentes, la gente salía como Amparo Grisales, erizados, llorando con los pelos de punta. Y a mí me afectó bastante ver esa película. Ya hoy la veo y todavía casi no me gusta verla por eso. Pero es tan sangrienta, es tan literalista. Y yo salí, me acuerdo que yo fui con mi prima, íbamos con otro, yo me acuerdo con quién. Y salíamos a comer algo ahí, y yo salí consternado y yo le dije al Señor, es increíble que hubieras pagado un precio tan alto y que hubieras sufrido tanto como mostrarlo. Y yo iba caminando, yo iba yo iba compungido, yo me sentía triste por lo que el Señor había pasado. Y escuché literalmente la voz del Señor que me dijo, esa no es ni la tercera parte de lo que Jesús pagó por ti. Eso me sacudió, a mí eso me heló los huesos, los pelitos se me pararon, yo quedé en shock. Ese día no pude acompañar a los que íbamos a comer, porque yo agarré para mi casa, me fui, yo dije, no, o sea, ¿cómo así? Y me fui y me encerré a orar. Y eran como las 5 de la tarde, no me acuerdo, y me encerré. Y yo comencé a llorar y le dije al Señor, ¿cuánto pagaste tú? Y yo me acordaba de la película y veía eso, cómo volaba la sangre y cómo los ganchos se le quedaban en la espalda y cómo lo pateaban, cómo le jalaron el brazo. Eso a mí, eso fue un trauma ver esa película. Y yo lloraba y lloraba y yo le decía al Señor, me parece increíble lo que tú hiciste por la humanidad y nosotros en pecado y nosotros evadiendo tu compromiso, tu sangre, Señor. Y yo le decía al Señor, o sea, yo empecé a decirle, empecé como a exponerle mi sentimiento de tan duro que había sido, y más que el Señor me dijo, no es ni la tercera parte de lo que Jesús vivió y experimentó. Entonces le dije yo, oye, entonces Jesús, entonces comencé a decir, y el Señor me dijo, ¿quieres ver? ¿Usted qué cree que yo dije? Pues que sí, obviamente. Yo dije que sí. Y el Señor me llevó a un instante donde había una mujer parada y había un personaje enfrente de ella, y le estaba diciendo que en su vientre había un bebé que procedía del cielo. Y comenzó el Señor a mostrarme desde la anunciación de Jesús hasta la resurrección de Jesús, todo lo que yo pude ver o lo que Él me quiso mostrar. No le voy a contar toda la historia. A mí me fascina hablar de los evangelios en ocasiones porque hay cosas que uno no entiende, y cuando el Señor me mostró, yo dije, bueno, entiendo. Por eso no hago doctrina de eso, porque no es una experiencia personal. Pero a lo que quiero llevarlo es que hubo un momento en el que yo me hallé en el templo, la experiencia jugaba de esta manera. El Señor me permitió estar enfrente de la cruz, pero al mismo tiempo, yo podía ver lo que estaba sucediendo en el templo. Y yo vi cuando un velo púrpura se rasgó desde la parte de arriba hasta abajo. Pero ¿por qué les hago la aclaración de cómo está la cortina? Porque la cortina no se cayó. A veces nos han enseñado, y el velo fue rasgado y usted puede ver, y vea, hermano, porque el Señor ya rasgó el velo. Sí, el Señor rasgó el velo, porque eso significaba que como era una cortina, solo los principales, los sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes podían entrar al lugar, pero no todo el mundo. Lo mismo pasó en el tabernáculo de Moisés. ¿Quién entraba? Aarón, ¿y quién más? Moisés. Luego, cuando ya murió Aarón, pues Eleazar. ¿Y quién más? Moisés. Y luego que murió Moisés, ¿quién más? Eleazar. Josué nunca entró al lugar santísimo. ¿Por qué? Y quiero preguntarle por qué, si fue el heredero espiritual de Moisés.
Moisés puso las manos y transfirió su unción y su mando y su legado a Josué. Pero Josué no entró al lugar santísimo. Los levitas tenían que sacar el arca para que Josué la ministrara, para que la guiara. Pero Josué no entraba como Moisés. Ay, vamos a ver qué dice el Señor. Iban los levitas, sacaban el arca y Josué se postraba. Pero Josué no entraba. ¿Qué pasó? ¿Por qué Moisés sí? Sin ser levita. ¿Por qué Moisés sí? Sin ser sacerdote. Por lo menos no un sacerdote oficial. ¿Qué pasó con el velo entonces del templo cuando Jesús murió? ¿Se rasgó? No, cuando Jesús resucitó, los profetas resucitaron. No, capó. Cuando Jesús estaba muriendo, se rasga el velo. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué necesitamos para entrar a la cámara del rey? Tomar una decisión. Y miren, usted está en la iglesia del Señor por decisión, ¿cierto? Y usted quiere que la vida le cambie, ¿cierto? Pero no toma decisiones. Para entrar a la cámara del rey hay que tomar una decisión. Y esa decisión implica algunas cosas. Una, esa decisión puede ser inspirada en un llamado. Como decía la hermana Lilia, dijo, se necesita una autorización, una invitación, ¿verdad? Ahora, ¿el Señor ya lo llamó a usted? ¿El Señor ya le ha extendido la invitación para conocerse con usted? ¿Sí? ¿Están seguros? Porque una cosa es ser salvo y otra cosa es ser invitado a sentarse en su cama, dar pierna cruzada, hablar con él, relajados. ¿Ha recibido alguna invitación como esas? Levánteme la mano quien haya recibido una invitación como esas. Que usted diga, sí, a mí Dios me ha estado invitando a ser íntimo con Él, a tener una relación con Él, a descubrirlo a Él, a descubrir sus secretos, pero yo no he querido o no lo he podido hacer. Listo. No hay lío, hermanas, desobedientes. Yo creo que aunque no todos respondieron y los que respondieron, pues no sé, yo creo que todos han tenido una invitación. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios desea que todos estén ahí con Él. Entonces vamos a estudiar lo que representa ese velo y lo que hay tras el velo. Entonces el velo representa la oscuridad espiritual. Ojo, la oscuridad no quiere decir acá, no representa maldad, sino la poca visibilidad que hay para poder ver algo. Entonces el velo representa la oscuridad espiritual o el oscurantismo espiritual que impedía, ojo con esto, ver la manifestación gloriosa de Dios. Pregunto, ¿la gente sabía lo que había detrás del velo? La gente sabía, claro, porque los sacerdotes decían que era lo que había y que era lo que se manifestaba. Pero así la gente estuviera afuera, ¿podía ver? No. ¿Podía entrar? No. Entonces eso representa la oscuridad espiritual que impedía que la gente viera la manifestación gloriosa de Dios. ¿Cuándo fue la última manifestación gloriosa de Dios ante el pueblo de Israel? Que la gente lo vio en el Sinaí. Cuando Moisés baja con el diseño del tabernáculo, se encocó ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y la gente escuchaba. Y la gente veía. ¿Sí? Y la gente veía. Y el pueblo veía cuando descendía el Señor.
pero nunca más volvió a verlo caminar entre el pueblo. Dios caminó entre el pueblo. Dios era la columna de fuego. Dios era la nube. Ahora la nube continuó, la columna continuó, ¿verdad? Pero las manifestaciones gloriosas de su presencia, como su voz, sus milagros, sus hazañas, su poderío, no lo volvieron a ver. ¿A dónde llegaba primero el Señor? Al tabernáculo. ¿A qué sector? Al lugar santísimo. ¿Quiénes estaban ahí? Moisés y a veces Aarón. ¿Por qué Dios quiso proteger o esconder o guardar o darle una palabra a usted? Su presencia. ¿Por qué quiso opacar su figura? Él seguía siendo Dios. Él le hablaba a Moisés y le decía, voy a hacer esto, y lo hacía. Pero ya no era delante de todo el pueblo, ya no se manifestaba de esa manera. No se necesitó el lugar santísimo para abrir el mar rojo. Pero se necesitó de un arca para abrir el Jordán. Entonces vaya abriendo su espíritu y plantéese la pregunta y plantéese una respuesta. ¿Por qué antes Dios era tan visible y por qué después ya no? Es más, vuelvo y le hago la acotación. Josué ya no entraba al lugar santísimo. Luego de Josué, ¿quiénes vinieron? Los jueces. Luego de los jueces, los reyes. Y cada vez la manifestación gloriosa de Dios era más retirada, más opaca, menos visible y menos ¿qué? Manifestada. El pecado. Uno, el pecado. Y dos, algo muy, muy importante. ¿Qué pasaba con el que tocara el arca del pacto? ¿Qué era el arca del pacto? Representaba la presencia de Dios y era donde posaba, era la silla, el asiento de Dios. Si tocaban el arca, se morían. Y Dios dijo, mi presencia es demasiado santa para un pueblo que no se santifica, para una humanidad que está apartada y alejada de mí. Debo proteger a mi creación. Por eso ahora, a mí me parece esto sensacional, porque a veces no nos preguntamos, yo creo que nadie se había preguntado acá, bueno, ¿por qué Dios antes era como tan libre? ¿No ve con el Abraham? Él caminaba y bueno, vamos, ay, gracias por las torticas, estaban ricas, vamos allí para Sodoma y Gomorra. Así era Dios, no era Dios. ¿Quién fue lo que nos enseñó de Abraham? ¿Fue Moni o Fabiancho? ¿Sí? Y comió y se sentó y los ángeles y se fue caminando con Abraham. ¿Por qué no murió Abraham? Dice que nadie vio cara a cara a Dios, eso es mentira. Moisés no lo vio cara a cara, pero Abraham sí. Moisés le vio, y ni siquiera la espalda, ¿sabe que la Biblia no dice eso? Dice que las nalgas. Sí, eso dice en el hebreo, dice que Moisés logró ver su retaguardia, sus nalgas, sus posaderas. Eso dice en el hebreo, no le vio la espalda. Bueno, el Señor ni mostrarle la espaldita, le mostró fue el rabo. Y todos dicen, ay, Moisés fue el único. No, Moisés fue el que no lo hizo. Curiosamente. A Abraham, sí. A Adán también. Lo que me causa curiosidad es el cuidado que Dios tiene de su creación. Dios sabía que la humanidad se iba degenerando cada día más. Y dijo, si así se están acercando a mí, se están muriendo. Por eso creó un tabernáculo que representa ¿qué? ¿Qué representa el tabernáculo? La Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué representa también la Trinidad?
Nosotros. El lugar santísimo, nuestro espíritu. Los atrios, el cuerpo. El lugar santo, nuestra alma, que debe ser rendida. Por eso ahí están todas las cosas de bronce, la humanidad. Todas las cosas de madera, la humanidad. El pan de los panes, la mesa de los panes, ¿dónde estaba? En el lugar santo. ¿Sabe qué es la mesa de los panes? La satisfacción. ¿Y usted qué necesita satisfacer? El alma. Luego le enseño de eso. Este encuentro no es para eso, pero eso hay una revelación muy profunda de eso. Muy profunda. A lo que quiero llevarle. A lo que quiero llevarle. Es que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces dijo, tengo que cuidar a la creación. Solo los que yo seleccione van a entrar a mi presencia, van a entrar a ministrar mi lugar santísimo. Note que ni siquiera Jesús, siendo Dios sobre la tierra, entró tras la cortina en el templo. Ni siquiera Jesús. Ni siquiera Jesús. ¿Por qué? Porque Él era hombre. Y Él hubiera podido entrar porque Él era Dios y era santo y perfecto. Pero no lo hizo. Y eso representa el límite que había entre no ser un seleccionado para ministrar, que Jesús no lo era, y uno que sí lo era. Entonces llega y lo que representaba la oscuridad para que se manifestara la manifestación gloriosa de Dios se rasga. Entonces Jesús coge y lo rasga, la rompe, el Padre, coge y rompe porque se cumplió la palabra que tenía que morir para traer salvación. Pero no solamente trajo salvación, sino que volvió a hacer. Les he hablado eso en la iglesia. Unir cielos y tierra. Entonces ese velo representaba la separación del cielo, de la tierra y del cielo. Era la oscuridad que había y la división que había para que la tierra y el cielo estuvieran unidos. Entonces se rasga el velo y la cortina queda intacta. Solo se rasgó. Es decir, se abrió la brecha para que alguien pasara por ahí. Porque antes tenían que ir por los laterales a buscar la entrada. Ahora simplemente podían entrar. Ahora, cuando se rasga el velo, ¿qué había detrás del velo? Literalmente, ¿qué había? No, el arca del pacto no. Ya el arca del pacto estaba ahí perdida. El arca perdida, el arca del pacto se perdió en el reinado de Salomón, ¿no? Cuando invadieron, cuando tomaron a Judá y le prendieron fuego, fue en el reinado de Salomón. O más adelante. Cuando Sedequías, perdón, sí, no fue cuando el Babilonia vino a capturar a Israel, correcto. Y ahí se perdió, ¿cierto? Sí, perfecto. Correcto, fue para la cautividad babilónica que se perdió el arca. Entonces, para ese momento no estaba. ¿Qué estaba? ¿Qué había detrás de la cortina? Si en el tabernáculo lo que había detrás de la cortina era el arca. El propiciatorio es lo mismo que el arca. No había nada. ¿Sabía usted por qué hubo un silencio profético de 400 años? Porque se silenciaron a los profetas. Y la gente dijo, no, es que estos profetas ya no sirven, el templo, vamos al templo, todos a presentar sacrificios al templo. Y siguieron en su religiosidad. Silenciaron la voz de Dios porque ya la voz de Dios no estaba dentro. Estaba en uno que descendía de vez en vez a traer una palabra profética. Pero ya el lugar santísimo estaba, ¿qué? Vacío. Entonces aquí viene la revelación y yo quiero que usted se conecte conmigo, porque partiendo de esta revelación es que voy a ministrar en la tarde. Sencillo. La Biblia dice que Jesús vino, murió por nosotros, que a nosotros creer en Él, según Pablo, somos uno con Él. ¿Estamos claros? Hasta ahí, usted me entiende, sensacional. Cuando usted entra al lugar santísimo, ¿qué hay? Nada.
no hay nada. Pero el velo fue rasgado para que alguien entrara, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Véase usted abriendo la cortina y entrando a ese lugar santísimo pero vacío. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué? ¿Por qué? Ese lugar ya no estará más vacío. Por eso el arca del pacto no la pueden encontrar. Porque ¿quién entra? Yo determino entrar al lugar santísimo. Pero ¿quién entra? Cristo con él. Así que cuando entramos, decidimos entrar a la cámara del rey, ese lugar no está vacío. ¿Qué le pasó a Isaías? ¿Qué le pasó a Isaías cuando murió Usías? Cuando murió el rey Usías, sí. ¿Qué pasó con Isaías? Dijo, vio el trono vacío, pero de un momento a otro vio cómo el Señor ocupaba ese trono vacío. Ustedes no me entendieron lo que les dije. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Le voy a decir algo. ¿Sabe por qué? Sí, Cristo. ¿Y por qué está Cristo? Porque está usted. Porque usted es uno con Cristo. Quiero decirle algo. ¿Sabe por qué no encuentran el arca del pacto? Porque usted es el arca del pacto hoy. No me están entendiendo. Ustedes y yo somos el arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? Donde habita Jehová. La presencia de Dios. Donde yo voy, va la presencia de Dios. Donde yo entro, entra la presencia de Dios. Su ley, las tablas de la ley, están en mí. No dice que tomaría el corazón, no se los enseñé en el discipulado, que tomaría el corazón y ahora escribiría sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cuál es el arca del pacto? Usted y yo. Entonces, ¿qué hay detrás del velo? Está Cristo. Pero ¿ese Cristo con quién está? Conmigo, porque soy uno con Él. ¿Y qué soy yo? El arca del pacto, en el cual habita la presencia omnipotente de Dios. ¿Eso qué significa, hermano? Pues sencillo. Uno, están las leyes de Dios. ¿Qué había en la vara de Aarón que floreció? Las tablas, ¿qué más? Y el maná. Tres elementos que representan tres cosas diferentes. ¿Qué representan las tablas? La ley, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué representa la vara de Aarón? Muy bien. La justicia de Dios. La vara de Dios. La vara de Aarón representa la justicia perfecta de Dios. Y ya les he enseñado acerca de la justicia. ¿Y el maná qué representa? El maná. Pues sí, eso era pan. Bueno, sustento, está bien, pero ¿qué representa espiritualmente el maná? Porque le voy a decir algo. La palabra de Dios es evolutiva. No es lo mismo leerla hace, muy bien, 100 años que ahora. Decir lo que yo estoy diciendo hace 100 años era para lapidar a que lo dijera. Porque la palabra es evolutiva. El maná representa la revelación constante de Dios. El maná, ¿dónde usted encuentra aquí en la tierra maná? ¿Qué era el maná? Un alimento revelado, era un pan del cielo. El maná representa la revelación, la vara representa la justicia perfecta de Dios y las tablas su palabra. ¿Ok? Así que esas cosas son las que necesitamos para vivir sobre la tierra como creyentes y vivir una vida de reino. Entonces, quiero que pensemos en una cosa. Si usted es el arca del pacto, ¿será que es esa arca que perdió su poder cuando fue robada en Babilonia? Porque no mató a los que se la robaron.
De más que se la robaron y la escondieron. Ahora, hay otras teorías que dicen que los levitas, viendo esto, cogieron el arca y la escondieron para que no se la robaran, lo cual no creo que sea cierto. Se robaron todo lo que había en el templo, saquearon el templo. Si usted es el arca del pacto, si en usted habita la presencia del Señor, si en usted está su ley, si en usted está la justicia de Él y si en usted está la revelación constante de Dios, ¿por qué la vida se les ha detenido? ¿Por qué no puede fluir en el Espíritu? ¿Por qué le cuesta tanto conectarse con Dios? Cuando Dios no preguntaba, no miraba si el arca estaba limpia o no, Él cogía, caía, ahí estaba. Y el que la cogía, moría. ¿De qué? ¿De qué? De entrar tras el velo al lugar que está vacío. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ocupar el lugar del arca del pacto. Usted y yo estamos llamados a ocupar el lugar del arca perdida. Ahora, ¿cómo se hace? Porque es muy bonito hablar. ¿Cómo se llega a ese tal fin? ¿Quién me da opciones? ¿Quién me da opiniones? ¿Cómo se llega a ese clímax de llegar tras la cortina? Pues en oración, ¿no? Bueno, en oración lógicamente tiene que haber búsqueda, ¿sí o no? Sí, está bien. Transformación. ¿Cómo se llega a una transformación? También con la religión. Se los voy a resumir en una sola palabra. Rendición. Si usted no se rinde 100%, y escúcheme lo que le voy a decir, si usted no se rinde 100% a Dios, usted no va a poder estar 100% cerca de Él. Se la voy a lanzar de esta manera. Usted estará tan cerca de Él en tanto como se rinda a Él. ¿Por qué usted siente tan lejos a Dios? Porque usted no se ha rendido. Porque a usted le cuesta soltar su ego, porque a usted le cuesta soltar sus argumentos, porque a usted le cuesta soltar su flojera, porque a usted le pesa más el sueño que Dios. Y usted va a tener que rendirse a Dios. Y si Dios a usted le exige X tiempo, usted va a tener que dárselo. Ay, es que yo trabajo como un negro todo el día, sin ánimo a ser... No, como un esclavo. Trabajo como un esclavo todo el día, salgo a las 6 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche, yo todo de sol a sol trabajando. Pues, ¿qué llego a hacer? A dormir. Eso está bien, Dios le demanda que usted también cuide su cuerpo y que descanse. Pero también demanda una cercanía. Entonces Dios sí debe entender que usted está cansado, pero también debe entender que usted necesita un mundo de cosas y que cuando usted se acuerda se las pide. Rendición. Vamos a tener que morir y rendir nuestro ego. Yo quiero figurar, yo quiero ser, yo quiero hacer, yo quiero llevar, yo quiero traer. Cuando Dios le está diciendo, humíllese. Yo no quiero que sea usted, yo quiero ser yo a través de usted. Rendición. Entonces, ¿cómo logramos tomar esa decisión? ¿Cómo logramos ser esa arca del pacto? Rindiéndonos. Si el arca no se hubiera diseñado con las especificaciones que Dios dio, muy seguramente no hubiera descendido sobre el arca. Entonces, ¿por qué Dios va a tener que habitar en usted si usted no cumple las especificaciones que Él le dio? Por ahí creo que yo, no me acuerdo quién lo dijo, santidad. Santidad, yo no le digo que sea usted un santurrón, que es diferente, pero sí sea santo, que los santos sí somos nosotros, la Biblia dice que somos los santos. Y los santos no es ser perfectos, sino ser apartados para salvación y apartados del pecado. ¿Está comprendiendo lo que le digo? Amén. Entonces, este tiempo, mis amados, es sencillo. Es simple lo que les voy a decir. Es decisión de entrar
cruzar la cortina, el velo que ya se rasgó, pero la revelación no está en eso. La revelación no está en que, ay, ya se rasgó el velo. No, la revelación está tras la cortina. ¿Y cuál es esa revelación? Usted. No busque más lejos. Usted es la revelación de Jesucristo en ese lugar que se quedó vacío, porque usted es uno con Cristo. Entonces, si usted es uno con Cristo, usted habita en el lugar santísimo y usted es el arca del pacto, donde usted vaya las cosas tienen que prosperar. Por eso a partir de hoy yo voy a orar para que donde usted vaya las cosas comiencen a cambiar. Porque Dios va a comenzar a cambiar si usted se determina a cruzar el velo. Porque Jesús hizo su parte, cortó, rasgó el velo. El Padre lo hizo, cortó el velo. Pero la decisión de entrar somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros, ya se nos dio. ¿Cuál es la invitación? La hermana Lilia me gustó eso. Tienen que tener una autorización. ¿Cuál es esa autorización? ¿Qué nos autoriza? El velo rasgado. Eso nos dijo, pueden entrar. Ya la tenemos. Ahora, ¿qué se necesita? Otro por ahí dijo, la decisión. Entonces usted es quien decide entrar a ese lugar que aparentemente está vacío. Voy a decirle algo más para llevarlo a un texto y con eso finalizar. Si usted es uno con Jesús, usted es el arca, en usted está la ley, la justicia y la revelación divina constante de Dios. Si usted es eso, ¿en dónde está la revelación del cambio de su vida, de su familia y de todo su entorno? ¿En dónde? ¿En dónde? La revelación del cambio de todo lo que hay está en usted. Pero ¿están conectados con lo que les estoy diciendo? Entonces, Dios mío, no sé si decir esto, pero el que la agarra, vea. Esta revelación es para el que la agarra. El que la cogió. Mauricio, hay músicas en el interior suyo. Si la agarró, porque hay una revelación constante. ¿Y de dónde fluye la revelación? De mí. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente y yo soy uno con Cristo. Por eso no puede costarle cuando yo le digo, ¡conéctase! Usted se conecta de una vez y comienza a fluir lo que su espíritu dicta. Tiene que apagar esto y encender su espíritu. Las revelaciones financieras tenemos que sacarlas de nosotros. Por eso le digo, Dios nos va a hablar a todos. Las sanidades para nuestro cuerpo están en nosotros. Voy a decirle algo. Dios creó el cuerpo para que se autosanara, ¿no? Él no le creó unas defensas, unos glóbulos no sé qué, y un poco de cosas para que ellos hagan defensa a toda enfermedad. Que hay unas enfermedades que desgraciadamente son mucho más fuertes y descompensan demasiado el cuerpo y esas defensas no alcanzan a guerrear. Entonces, ¿de dónde sale la revelación? Está bien que usted pida oración porque está enfermo, pero que dure 3 años enfermo, no aguanta. No aguanta. Porque en nosotros está la fuente de la revelación constante, Jesucristo mismo. Y nosotros, si Él está en nosotros, somos la misma fuente de la revelación. O ha entendido y está asustado, o está sorprendido. Yo sé que esto, mire, usted no lo va a escuchar en ningún lado. Usted nunca va a escuchar que le digan que usted es el arca del pacto. Jamás. Jamás. Pero yo le estoy diciendo que usted hace parte del lugar santísimo de Dios. Amén. Usted no está en los atrios. Usted no está en el lugar santo.
Usted está en el lugar santísimo. ¿Y qué es sino la figura principal del lugar santísimo? Usted mismo es el arca del pacto perdida. Y si usted es el arca del pacto perdido, ¿qué está buscando? ¿Por qué clama por la presencia de Dios cuando la presencia de Dios habita en usted? Deje de andar pidiendo idioteces. ¿Qué están buscando? Ahora, por eso yo le pregunté a Mauricio, y no me acuerdo a quién más le pregunté, ¿qué espera del encuentro? ¿En busca de qué va? ¿Cómo? En busca de algo, ¿no? Yo creo que si yo voy a un encuentro, yo necesito que Dios me hable, que Dios me llene, ay Señor, ay, el calorcito, ¿cierto? El sudor que escurre. ¿Qué vino buscando usted? ¿Vino buscando un cambio? ¿Una palabra que transforme su vida? ¿Algo? ¿En dónde está? No, mijita, en usted. Todo está en nosotros. Así que si usted vino buscando la presencia de Dios, ya la traía. Lo que pasa es que no sabía. Pero como usted sabe que el conocimiento da poder, entonces yo les quiero decir que en ustedes habita, con esta revelación se activa el espíritu de todos. Con esta revelación ordeno que el espíritu cerrado se active. Que lo que está dormido se despierte en el nombre de Jesús. Voy a tener un equipo, el Señor a mí me habló de columnas. Ojalá sean columnas financieras, Padre. Pero me habló de columnas. Y un día yo estaba orando, Señor, envíame esas columnas. Bueno, yo tengo un equipo pastoral que son columnas. Y el Señor me dijo, pero es que están ahí. Ah, chirrión, ¿verdad que es que ellos hacen parte de acá? Y comencé, y por eso seleccioné un grupito de columnas. Pero no van a ser solo ellos. Todos debemos formarnos, forjarnos y establecernos como una columna en la iglesia. Evangelistas, intercesores, guerreros, pastores, predicadores, columnas financieras también, lógico. A eso sí, todo bien, yo quiero ser columna financiera. Zapatean, ahí sí, ahí sí. Lo que cuando es para plata, ahí sí corre. Entonces está entendiendo lo que... Mire, con esta revelación, lo de la tarde va a estar fenomenal. Solo necesito que usted lo crea. Solo necesito que se lo lleve a su mente y de su mente lo baje a su corazón y lo establezca ya. ¿Quién es usted? Yo soy el arca perdida. En mí reposa el poder, la autoridad, la majestad, la justicia y la palabra del Señor. En mí reposa ese espíritu que se escondió, la gloria que se escondió para proteger a la humanidad, reposa en mí. Ahora yo no mato, yo doy vida. ¿Entiende? Ya cuando usted se acercan y lo tocan, ay, ya, que se muera este desgraciado. No, usted da vida. Quiero decirle algo, ¿sabe qué pasa? A mí a veces me juzgan porque yo amo mucho a... Mire, a mí me dicen que yo no amo, pero yo sí amo, ¿cierto? Y amo mucho. Diferente, porque es que uno cree que amar es solo chupos, besos y abrazos. Pero con esto termino y voy al texto para terminar. Si yo estoy lleno de la presencia de Dios, si yo soy esa presencia de Dios porque soy uno con Cristo, si yo soy esa arca perdida y yo voy en un transmilenio y me siento, eso debe comenzar a envolver a los que están alrededor. Yo estoy en mi casa, sentado en mi cocina, con los que están en la calle, mis hijos drogadictos, Lidia Piraquive y John, con mi hijo, o mis hijos que andan por ahí torcidos. Si yo tengo la presencia de Dios sin necesidad de hablar, ¿qué necesitamos? Que usted lo crea. Que usted entienda y asuma su rol. Yo me siento a comer con mis hijos sin necesidad de hablar. Eso va a comenzar a envolver a la gente que está alrededor. Me gustó lo que dijo su hijo ayer, me da pena, pero ¿sabe eso qué significa?
que quiere. Si no quisiera, no le daba pena. Eso quiere decir que algo estamos rompiendo. Eso quiere decir que algo estamos alcanzando. El arca del pacto cambiaba la atmósfera del lugar donde estaba. ¿Qué pasó cuando cruzaron las aguas del Jordán? Se abrieron. ¿Qué pasó en la casa de Obed Edom? Prosperó. ¿En cuánto tiempo? En 3 meses. Y en la casa de Abinadab, ¿qué pasó? También la transformó, pero no la bendijo. No la bendijo. Porque el arca tiene la capacidad de transformar entornos. Pero le voy a decir algo. ¿Usted cómo quiere transformar? ¿Qué quiere hacer en su alrededor? ¿Qué quiere que cambie de su vida? Todo con amor, ¿no? No es que piense que la vecina de al lado se muera, Señor, el arca del pacto la va a matar. No. Pero usted tiene en usted el poder de decidir lo que ha de pasar a su alrededor. Usted tiene en usted el poder de lograr que lo que usted desea, guiado bajo la voluntad de Dios, se haga, porque en usted está el poder. En usted está el poder. Voy a hacer una campaña de milagros. Y ustedes van a orar por los enfermos. Y esos enfermos se van a sanar. Ay, ya los veré, ya los veré. El Señor me habló y me ministró. Me ha ministrado bastante estos días, y con el pasar de las conferencias les voy a decir, ya vamos a terminar. Pero créanme, hermanos, créanme, que Dios en este ministerio no va a levantar una iglesia de ovejas. Dios, voy a volvérselo a decir, Dios no va a levantar una iglesia de ovejas. Dios me va a dar leones. Dios me va a dar leones. Leones que entiendan que en ellos está el arca del pacto, que son el arca del pacto perdida. Ay, amén. O leones que entiendan que en ellos está la justicia. Amén. Que está la revelación. Amén. Y que están sus leyes para disciplinarse y disciplinar con vara de justicia a esta tierra. Amén. Si en usted está la justicia de Dios y sus leyes, sus hijos van a tener que caminar rectos. Amén. John tiene que hacer algo por ese niño. Si en usted está la justicia, las leyes y la revelación constante, no va a tener un hijo perdido, va a tener un hijo profeta. Amén. 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 Usted tiene que tener unas hijas dedicadas a Dios. No unas ungas que se la pasen de esquina en esquina, las que tienen niñas. De mozo en mozo, no señor, hijas del reino. Amén. Porque usted es el arca del pacto y usted genera cambios a su alrededor. Usted determina qué pasa con sus hijos, usted determina qué pasa con su familia, usted determina qué pasa a su alrededor. Amén. Usted es Jesús. Amén. Usted es Jesús. Amén. Usted es el arca perdida. Amén. En donde reposa el poder de Jehová. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Jesús. Honramos este tiempo, Señor, y te ruego que la palabra cumpla su efecto, que no sean solo emociones, Señor, que no sea solamente escucharme, sino que sea tu revelación operativa en cada uno de nosotros, que venga un tiempo de rompimiento estructural en la mente, que se rompan las estructuras que les decían que ellos tenían que estar buscando lo que ya hay en ellos, lo que ya tú determinaste dejar desde el tiempo de tu muerte en nosotros. Somos la herencia perdida de los levitas. Somos la herencia perdida de los levitas. ¿Cuál era la herencia de los levitas? Jehová, la presencia de Jehová. Y esa herencia perdida está en nosotros, Señor.
Así que los bendigo, Jesús, te ruego que continúes abriendo sus espíritus, te pido que continúes abriendo todo su interior para recibir las revelaciones más profundas que tú has determinado entregar en este encuentro de entrenamiento. Es entrenamiento, pero el entrenamiento tiene que ir a la práctica. Así que seremos agentes de cambio a donde vayamos. La iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar, tiene que generar cambios y transformación. Bendigo este espacio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.